Muchas gracias por estar con nosotros otra vez en nuestro estudio del libro de Hebreos. Este estudio vamos a pasar el tiempo enfocándonos la atención en capítulos 3 y 4 con el tema de Jesús, el sumo sacerdote fiel específicamente. Un repaso breve debemos notar en 2:17-18. Tenemos esta lectura del texto. La Biblia dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y tenemos dos dimensiones o dos aspectos, facetas del sumo sacerdocio de Jesucristo, es decir, es un sumo sacerdote misericordioso, pero también fiel. Comenzando en 3:1, podemos notar otra vez un poco de la estructura del libro. Tenemos en capítulo 1 y 2 una unidad literaria de Jesús, Hijo de Dios, pero también Hijo del Hombre. Y tenemos en 2:1-4 la primera amonestación en cuanto a la necesidad de prestar atención, tener diligencia, escuchar a la palabra. Y en 2:17-18 tenemos entonces la conclusión de esta primera parte. En esta lección pasamos a la segunda parte del libro de Hebreos, es decir, comenzando en 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Podemos notar entonces la expansión de estas cosas en 3:1. Y debemos notar también en 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Estos son como paréntesis para encajar esta parte del texto y vamos a estudiar en esta lección capítulo 3 y 4 específicamente hasta el punto de 4:13. Tenemos Jesús, fiel sumo sacerdote, y la primera parte tiene que ver con el hijo superior a Moisés. Esta sería la parte de 3:1-6. El cual es fiel, versículo 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fiel Moisés. Lo fue Moisés, discúlpame, en toda la casa de Dios, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. En esta comparación tenemos una comparación de Jesucristo, sumo sacerdote, y Moisés. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, pero fiel como siervo. Jesucristo es fiel en la casa de Dios como hijo, y por eso tenemos Jesucristo mejor, superior a Moisés. Y dice el texto también que Moisés, en las cosas que decía, siempre estaba diciendo varias cosas acerca de Jesucristo. Por eso dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Cristo era siempre el fin, la meta del testimonio de Moisés. Para seguir con el punto, tenemos un ejemplo del Antiguo Un ejemplo que comienza en 3:7 hasta el fin de capítulo
capítulo y de veras tenemos otra parte del mismo concepto o mismo pensamiento comenzando y continuando en 4.1. En 3.7 tenemos una descripción del reposo del pueblo de Dios. Y el punto es que el pueblo de Dios, pasando por el desierto, dice el texto, ellos andaban vagando en su corazón y no habían conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tenemos una descripción de la meta de Dios, que era la meta de Dios en cuanto al pueblo de Dios era entrar al reposo, pero ellos no podían entrar debido a los problemas en sus vidas. Y por eso tenemos en 3:12 a 14 la segunda amonestación. Tenemos un modelo, es decir, la presentación de la doctrina o las enseñanzas, y después tenemos la amonestación. Y igual en 1:2 y también en 3:4. Tenemos el hijo superior a Moisés, pero mira entonces a esta amonestación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte de Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hacia el fin nuestra confianza del principio. Y por eso en medio de esta enseñanza sobre Jesús superior a Moisés, tenemos un ejemplo y tenemos una amonestación o posiblemente exhortación sería mejor. ¿Y qué es el punto? Mira el texto de 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Debajo del liderazgo de Moisés había problemas con la fidelidad, con la fe, con la creencia y con la obediencia del pueblo de Dios. Y por eso en la última parte del capítulo 3 tenemos 3 preguntas retóricas, es decir, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo él disputado 40 años? No fue con los pecados cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Por eso podemos notar la conclusión es importante antes de seguir en capítulo 4, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Tenemos un problema con la fe, y con problemas con la fe tenemos problemas también con la fidelidad. Y por eso 4:1 dice, temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca y no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Con una falta de fe tenemos una falta de obediencia, y por eso es importante notar la construcción de esta parte. Tenemos la promesa del reposo, la promesa hecha al pueblo de Dios en el desierto, pero después 4:1 no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo en el primer siglo, durante el tiempo del autor del libro de Hebreos, tenemos este concepto que la promesa
aún estaba vigente la promesa de entrar en su reposo. ¿Y qué era la necesidad? Escuchar a la palabra con la fe, porque dice, le sirvió haber oído nada por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi vida que no entrarían en mi reposo. Y tenemos varias citaciones del Antiguo Testamento. Es importante notar estos puntos de referencia. Por ejemplo, en 4:4 tenemos una referencia a Génesis 2:2. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y nuevamente tenemos la citación de Salmos 95, no entrarán en mi reposo. Versículos 6 entonces, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, por causa de la desobediencia, otra vez termina un día hoy. Mira al texto. En la experiencia del pueblo de Dios en el desierto, podemos notar el día de hoy. En Salmo 95, más o menos 500 años después de la experiencia de Israel en el desierto, David dijo otra vez el día de hoy y la posibilidad de entrar en el reposo de Dios. Y después el escritor de Hebreos en 4:1 también decía otra vez, es el día de hoy y podemos entrar en el reposo de Dios. Versículo 8, 4:8, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y podemos notar entonces el uso de este concepto de reposo en cuanto al pueblo de Israel en el desierto y también en cuanto a Moisés, el liderazgo de Moisés, pero después en el tiempo de David tenemos otra referencia, la segunda referencia, 500 años después, y 4:1 tenemos otra referencia, es decir, la capacidad de entrar en el reposo de Dios. Nosotros debemos escuchar la misma palabra y también notar la necesidad de entrar en el reposo, como dice el texto de 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este es el reposo de Dios en medio de la vida diaria de todos nosotros cristianos. El reposo de Israel en el Antiguo Testamento no representaba el fin de la vida, pero la continuación de la vida en servicio a Dios, igual en el tiempo de David, en el uso del Salmo 95, igual en el caso de 4:1 y también en el caso nuestro. Hay otra referencia, hay dos palabras usadas en este texto que se traducen con reposo. Tenemos una palabra griega y otra palabra griega, y mira específicamente porque en el contexto el uso de la segunda palabra tenemos, por ejemplo, en 4:9, por lo tanto queda un reposo para que el que ha entrado también he reposado de sus obras. Hay un reposo final, es decir, el reposo de los cielos, sabatismo, esta es la palabra en el griego. Pero este no es nuestro reposo diario.
Y por eso estamos en el reposo de Dios, como en Mateo 11, 28, 29. Podemos notar la capacidad de reposar, es decir, de disfrutar el tiempo de descanso con Dios, sirviendo en el reino, sirviendo al Rey, pero también anticipamos otro reposo final. Y por eso podemos notar dos palabras distintas. El reposo que se refiere al texto en la mayoría de este contexto, se refiere al reposo diario en nuestra vida cristiana, pero también hay otra referencia al reposo final, como en el caso también de Apocalipsis, capítulo 13, 14. Yo creo que es el texto, un momentito, por favor, porque nunca puedo recordar exactamente el contexto. No es de 14, 13. Oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y por eso podemos notar dos aspectos del reposo en este contexto. Y por eso Jesús es el sumo sacerdote fiel. Este es el punto. Sumo sacerdote fiel. Solo nos queda la necesidad de notar brevemente versículos 12 y 13 del capítulo 4. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En mi lectura de este texto, me parece, en la mayoría de nuestros sermones y clases el día de hoy, estamos leyendo un aviso, una palabra de exhortación o de dificultad, pero en el contexto me parece que servía más como una palabra de animarlos a ellos en su servicio, porque tenemos la palabra de Dios confiable. No hay ningún problema con la palabra de Dios, y por eso solamente es necesario 4:2, entonces acompañar con fe la palabra de Dios, y podemos entonces alcanzar la meta final. Y por eso tenemos en 4:14 otra vez la parte final, o posiblemente sirve el texto como una parte introductoria a la próxima parte. Pero vamos a seguir y concluir con estas cosas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hemos notado el enfoque en Jesús fiel, pero también es misericordioso, es decir, capaz de compadecerse de nuestras debilidades, tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Y la conclusión final, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. En el próximo video vamos a estudiar capítulo 5, capítulo 6. Dios le bendiga ricamente.